Derecho Penal 2. Seguimos con nuestras clases jóvenes. Estábamos estudiando, o mejor dicho, terminamos de estudiar el párrafo tercero del título tercero del Código Penal. Así que ahora tenemos que estudiar el párrafo cuarto. Recordando que estamos estudiando ciertos tipos penales que protegen garantías constitucionales que, como su nombre lo indica, están ahora en la Constitución, porque otros fines jurídicos aparecen sancionados también en el Código Penal, que no están en la Constitución. Este párrafo cuarto contiene 3 grupos de delitos y que están relacionados con delitos contra la libertad, algunos que constituyen atropellos a las garantías constitucionales respecto de la encarcelación de los individuos, y otros que constituyen atropellos a otras garantías constitucionales, como puede ser el derecho a la vida, la integridad física, porque vamos a hablar ahí, por ejemplo, ahora de la tortura, o de apremios crueles, ilegítimos, inhumanos o degradables. Tortura y este segundo, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es como un tipo penal cuando no constituye tortura, pero también sancionado penalmente, que ya estaba en el código y ahora se ha ido cambiando la redacción, haciéndolo más completo, más perfecto. Y respecto ¿cómo se llama?, del funcionario público, quisiera señalar, porque nos estamos refiriendo ahora a delitos cometidos por funcionarios públicos. Antes estábamos hablando de delitos cometidos por particulares, contra derechos garantidos por la Constitución. Ahora estamos hablando de los funcionarios públicos cometiendo delitos contra particulares, respecto de los derechos garantidos por la Constitución. Ya hablamos más o menos respecto, o hemos dicho algo respecto de lo que es funcionario público para el Código Penal. El artículo 60, ¿no es cierto?, define lo que es funcionario público para nosotros. Ya lo dijimos anteriormente. Quisiera solamente reiterar que no olviden que lo importante aquí es que la persona, en este caso llamado funcionario público, realice una función pública. Es decir, esta persona realiza una labor que ha aceptado voluntariamente para, ¿no es cierto?, realizar esta labor bajo subordinación o dependencia del Estado, realizando una función pública. Es interesante que el funcionario público acepta un ordenamiento específico que existe en nuestra legislación, que se aplica a los funcionarios públicos. Bien, entonces, la función pública. Ahí en los apuntes hay algunas explicaciones también, para que, y no las voy a repetir, para que vamos directamente a hablar respecto de estos grupos de delitos. Primer grupo de estos delitos del párrafo cuarto: delitos cometidos por funcionarios públicos contra la libertad de las personas. La detención arbitraria. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos nosotros respecto del delito de secuestro de personas de la posesión del profesor Grisolía, Francisco Grisolía? Uno de los argumentos del profesor Grisolía era precisamente este artículo, porque en este artículo se castiga al funcionario público. Entonces, en parte de su argumento, lo que Grisolía dice es: ¿por qué se le aplica a los denominados funcionarios del Estado? ¿Y por qué funcionarios del Estado? Porque sean los que han sido considerados funcionarios del Estado, inclusive los de la CNN, muchos de los cuales no pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero eran considerados funcionarios del Estado. ¿Por qué se aplica ese artículo 141 relativo al secuestro de personas, en el que el sujeto activo es un particular,
y no se aplica este artículo, tratándose de arrestar a una persona, privándola de su libertad. Por ejemplo, porque aquí sí que actúa un funcionario público, porque lo dice la ley. Tal como la ley en el 141 dice el que, o sea, cualquier persona, aquí la ley dice, ¿no es cierto?, el funcionario público. El artículo 19, número 7, letra C de la Constitución, garantiza a todos los chilenos que nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público, expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le sea intimada en forma legal. Y a su vez, protegiendo esta garantía constitucional, el artículo 148 sanciona a todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en su grado mínimo a medio. Si el arresto o detención excediere 30 días, las penas serán reclusión menor y suspensión en su grado máximo. Bien, entonces, acá nos encontramos con que el sujeto activo sí es un funcionario público. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, la idea de remitirnos al artículo 260, que describe lo que es un funcionario público. Da una definición de funcionario público. Y porque el artículo 260 mismo limita la aplicación de la calificación de empleado público a dos grupos de delitos. Primero, los del título quinto del libro segundo, así se llama el título quinto, delitos, crímenes y simples delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, artículos 216 al 260. Es decir, termina este título quinto con la definición de funcionario público. Y segundo grupo al que se aplica, según el artículo 260, los que vamos a ver ahora, los del párrafo cuarto, del título tercero, del libro segundo. Artículo 148 hasta el 161. Es decir, por eso que tenemos que referirnos a ellos. Entonces, el artículo 148, como dije, sanciona a todo empleado público que ilegal y arbitrariamente arrestare, desterrare o detuviere a una persona. Sufrirá tal pena, que se agrava dependiendo de si el arresto o la detención excede 30 días. Entonces, ya está claro el concepto del sujeto activo, acá, funcionario público. Está claro lo que dice también el 260. Así que ahora lo que tenemos que hablar es de estas expresiones que integran el tipo delictivo, ¿no es cierto? Elementos objetivos del tipo, ¿no es cierto? Primero, la acción, después las modalidades principales de la acción. Entre ellas, sujeto activo, elementos con que se comete el delito, sujeto pasivo, circunstancias del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Relación causal y resultado. Entonces ahora, modalidad de la acción, ya vimos el sujeto activo. Funcionario público. Entonces, ¿qué otros elementos objetivos de la acción debemos dedicarle algunas palabras? A lo que dice la ley, al texto de la ley que es el que leo. Desterrar, arrestar o detener, y antes que se lo haga de manera ilegal y arbitraria. Estas son dos exigencias cumulativas. Nosotros vamos a ver más adelante, cuando tratemos el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, que se analice en el tipo base, solo el manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, más allá de las consecuencias que puede ocasionar el que conduce un vehículo motorizado en estado de ebriedad. El tipo base, en ese caso,
en ese caso, que es un delito en contra de la seguridad del tránsito público, eso es el bien jurídico protegido en ese delito, vamos a ver que ahí concurren también dos exigencias copulativas: que conduzca y que lo haga en estado de ebriedad. Después, cuáles son los porcentajes de alcohol en la sangre para establecer que se encuentra en estado de ebriedad, eso se analiza en su momento. Pero tiene que conducir en estado de ebriedad. Dos elementos copulativos. Acá ocurre lo mismo. Ilegal y arbitrario es acá. Este funcionario público debe actuar ilegal y arbitrariamente, desterrando, arrestando o deteniendo a una persona. ¿Qué quiere decir el legislador entonces con estas expresiones de ilegalidad y arbitrariedad? En primer lugar, ¿qué quiere decir respecto de la ilegalidad? En primer lugar, esta ilegalidad puede ser judicial o extrajudicial, y puede ser formal o puede ser sustancial. Es decir, la ilegalidad puede ser, o la detención puede ser practicada fuera de la ley o contra lo que dice la ley. ¿Cuándo se practica en alguno de estos casos? Por ejemplo, cuando se practica respecto de hechos que no son constitutivos de delitos. Por ejemplo, respecto de delitos indultados o amnistiados, o de delitos cuando se ha cumplido la pena, o cuando se ha prescrito la acción penal o la pena. Cuando se impone por funcionarios que carecen de la facultad de sancionar este delito, y cuando no se cumplen las formalidades. Las formalidades van a ser diferentes respecto del arresto, de la detención o del destierro. El destierro, por ejemplo, deviene de una sentencia judicial, porque el artículo 36 de nuestro código, el artículo 36, dice que destierro es la expulsión del condenado de algún punto de la República. Para nosotros es un concepto más restringido que lo que se entiende por destierro en general, que se confunde con otra causal de extinción de la responsabilidad penal limitativa, que es la expulsión de un punto de la República. No, aquí es la expulsión del condenado, según la descripción legal, del artículo 36, de algún punto de la República. No la expulsión así nomás. Entonces, si hablamos del condenado, estamos hablando de una sentencia condenatoria. Y si hablamos de una sentencia condenatoria, estamos hablando de un proceso previo, ¿no es cierto?, que debió instruirse, seguirse, hasta la sentencia definitiva, condenatoria, ejecutoriada. Es decir, ahí debería desterrarse, estamos hablando del destierro específicamente, no del arresto de la detención, en virtud de una sentencia ejecutoriada. O sea que ahí tenemos que tener la sentencia, que debe cumplir una serie de requisitos, y además estar ejecutoriada. Y si se quiere practicar una detención legal, ¿no es cierto?, debe cumplirse con requisitos menores, digamos, tanto de carácter formal como sustancial, pero menores. Los de la sentencia son requisitos mayores con los que debe cumplir, de haber una sentencia, que no es lo mismo que una orden de detención. Así que, en todo caso, pueden existir una serie de situaciones en las cuales esta orden o esta realización de hecho sea ilegal, en contra de la ley o fuera de la ley,
o sin que el funcionario que la practica tenga las facultades. Entonces, básicamente, la detención, el arresto, lo mismo que sigue a la detención, y la arbitrariedad. Aquí se apela a poder establecer conceptos que son difíciles de establecer, porque la arbitrariedad significa que el funcionario actúe de una manera antojadiza, de una manera caprichosa. Y claro, eso es difícil de establecer, porque hay un elemento subjetivo también ahí, el solo capricho. Cuando se trata de algo ilegal o de alguna función que realiza el funcionario para la cual no tiene competencia, eso es más fácil de establecer. Pero cuando actúa caprichosamente, cuando por ejemplo le da un empujón a una persona a la cual va llevando, ¿no es cierto?, detenida, eso es un actuar caprichoso. A lo mejor no era necesario darle el empujón, no le causa ningún tipo de lesiones, o lo sujeta. Estamos hablando de lesiones, lo sujeta nomás. Entonces, cuando hay un elemento subjetivo de alguna manera, es más difícil de establecer el concepto. Entonces, la ley exige también estos elementos copulativos. Entonces, tiene que actuar además de una forma caprichosa. Es decir, que el procedimiento sea antojadizo, que sea caprichoso. Esto significa que sea arbitrario. Que no se ajuste, decimos en los apuntes, ni a la razón ni a la justicia. Ahora, cualquier persona que sea privada de su libertad tiene los mecanismos legales para reclamar de ella. Tiene al menos dos mecanismos legales. El primero son las dos especies de recursos de amparo que hay, tanto el recurso de amparo preventivo como el otro, ¿no es cierto? Y también tiene el recurso de protección. Ahora, por ejemplo, ¿quiénes están facultados para detener? Estas normas aparecen en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Procesal Penal actual, casi iguales. El juez, pero no solo el juez, puede ordenar detener también el intendente regional o el gobernador provincial, dependiendo de las circunstancias. También la policía, en los casos determinados por la ley. O cualquier persona también puede detener, como vimos, con el solo objeto de presentarla ante la autoridad de sus agentes dentro de las 24 horas. Pero también puede detener cualquier particular. La policía, ¿cuándo puede detener, por ejemplo? Cuando esté en presencia de un delito flagrante. Igual que puede hacerlo un particular. La diferencia es que la policía no tiene que presentarlo ante la autoridad correspondiente dentro de las 24 horas, sino que tiene otra obligación, diferente a la del particular, quien detiene, cuando está ocurriendo un delito flagrante, con la sola obligación de presentarlo ante la autoridad competente, que para estos efectos es la policía, dentro de las 24 horas. ¿Cuándo puede además detener la policía? Al sentenciado a penas de prisión, reclusión o prisión que hubiere quebrantado la condena. Al detenido preso que se fugue. Cuando se trata, ¿no es cierto?, de una persona que, de acuerdo con la legislación procesal penal vigente, no se opone a acreditar su identidad. Y por orden de un juez, pero el que detiene materialmente es la policía. En este caso, entonces, el juez lo hace señalando requisitos formales, ¿no es cierto?, y de fondo. Se debe indicar, ¿no es cierto?, de fondo en qué, porque se está imputando, porque hay un delito que se sigue en su contra, etcétera, etcétera. Debe ser individualizado, una serie de requisitos formales.
y requisitos también, ¿no es cierto?, de fondo. Firma del juez que emite la orden, timbre del tribunal, etc. Y también puede tener cualquier persona. Cuestión que ya hemos explicado cuando hablamos del delito de detención ilegal, cuando detiene cualquier particular pero no entrega a la persona a la autoridad competente dentro de las 48 horas. Entonces, este delito de detención arbitraria es el primero al que se refiere la ley. Entonces, la ley también habla de arrestar, detener o desterrar, dice primero incluso. El destierro, como dije, está definido en la ley. En el artículo 36, según lo leí ya, que significa expulsar al condenado de un punto de la República. En ese sentido lo tomó este artículo del artículo 148, valga la redundancia. No, acá aparece tomado en un sentido más amplio. Más que en su sentido más amplio, en su acepción vulgar. Desterrar es obligar a una persona a salir del país o a cambiar su residencia a otro lugar del país. Ese es el sentido vulgar, cuando se destierra a alguien. Se lo echa del país o se lo echa del lugar donde reside. Ese es un sentido vulgar. El arresto. ¿El arresto en qué consiste? Este concepto ustedes deberían estudiarlo en Derecho Procesal Penal. No sé si ya habrán llegado a esa parte de la materia en el proceso penal, no sé, incluso se están pasando el proceso penal. En todo caso, el arresto es una medida compulsiva que tiene por objeto generalmente que una persona cumpla con una obligación que le impone el tribunal. Por ejemplo, cuando una persona se niega sin causa justificada a prestar declaración ante un tribunal. Cuando se niega sin causa justificada a prestar colaboración a la justicia. O cuando no cumple con el mandato legal, por cualquier circunstancia. Ocurre, por ejemplo, en ciertos tipos de acción privada, como son los delitos de calumnia y injuria, en las que a una persona se lo cita a la audiencia y la persona no comparece. Se lo cita por segunda vez y no comparece de nuevo. Y cuando ya el juez se da cuenta de que la persona simplemente, habiendo sido notificada de la audiencia, no quiere comparecer, le despacha una orden de arresto. ¿Para qué? Para que comparezca. Y ahí termina, ¿no es cierto?, la orden de arresto. Pero compareció, obligadamente. Entonces es una medida compulsiva. Incluso medida compulsiva que puede decretar hasta un juez civil. El Código de Procedimiento Civil como sistema compulsivo habla de multas y arrestos. Claro, el juez civil no anda librando órdenes de arresto, actúa, ¿no es cierto?, a petición de parte. Pero ocurre algunas veces. Y la detención es una medida también compulsiva que priva de libertad a una persona por un corto periodo. Pero hace alguna exigencia aquí cuando ya se trata de una detención. Priva la libertad por un corto periodo cuando hay antecedentes de que una persona puede haber participado en la comisión de un delito, ¿no es cierto?, como autor, cómplice o encubridor. O cuando se trata de personas que aparecen motivo fundado para que pueda colaborar con la justicia. También se lo puede detener. De eso se trata. Entonces acá se está sancionando al funcionario público que ilegal y arbitrariamente, exigencia copulativa, destierra, arresta o detiene a una persona privándola de su libertad.
vimos entonces también a qué personas tenían la facultad de detener y nombramos algunas que son personas que ejercen cargos públicos, juez, policía y también hasta los particulares. Segundo grupo de delitos: los cometidos contra las garantías constitucionales respecto de la encarcelación de los individuos. A ver, cuando se comete un delito, pongamos un ejemplo simple, más palpable. Cuando se comete un delito, ¿no es cierto?, puede ser detenida ese delincuente cuando está cometiendo el delito o cuando recién dejado de cometerlo, que son las dos primeras causas, ¿no es cierto?, de configuración de la flagrancia. Se lo detiene por un particular para entregarlo a la autoridad dentro de las 24 horas o por la policía para entregarlo a la otra autoridad que ya le ordena a la policía la autoridad, que es el juez, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa con este detenido? Hay que cumplir dos trámites que son diferentes. Cuando es un particular, básicamente hay una entrega de hecho. A la primera pareja carabinero, ¿no es cierto?, que aparece, o si uno lo lleva caminando hasta la comisaría, o acompañado por otras personas, etcétera, o si espera, se lo entrega a la autoridad de hecho. La autoridad le toma los datos al que lo detuvo, etcétera, etcétera, y se lo lleva. Bien. Cuando detiene la policía, bueno, también si lo detuvo por un personal que anda caminando, si lo detuvo y lo subió a un furgón, etcétera. El asunto es que está detenido en la policía. Entonces, la policía tiene la obligación de poner a esta persona a disposición del juez. Entonces, básicamente se trata de este trámite y de los trámites que ocurren cuando la persona ya está a disposición del juez y este lo pone a disposición de la cárcel, por decirlo así. Entonces, hay diferentes derechos que se pueden conculcar al que ya está detenido por la autoridad. Sea la policía primero y después el juez. Bien. Entonces, estas disposiciones empiezan en el artículo 149, que se trata de cuestiones de hecho que de repente a lo mejor hacemos algún comentario. Es largo el artículo 149, ¿no? Y el 150. Básicamente estos dos artículos se refieren a este segundo grupo de delitos. ¿Qué obliga el artículo 149? Será castigado con la pena de reclusión menor y suspensión de su grado mínimo a medio 1. Los que, encargados de un establecimiento penal, recibieren en él a un individuo en calidad de preso detenido sin haberse llenado los requisitos prevenidos por la ley. Ya, normalmente, ¿no es cierto?, los requisitos ¿cuáles son? Si la carabinero o la PDI lleva al detenido al establecimiento penal, entonces tiene que acompañarse de algunas formas. Antes había que llegar, ¿no es cierto?, en un formulario, el juez emitía la orden que firmaba el secretario, que el ministro de Defensa del tribunal, y con esa orden el comisario, no el juez todavía, el comisario firmaba esa orden y con esa orden y con las copias se llegaba al establecimiento penal y se hacía la entrega normalmente de varios presos que hayan, de acuerdo con el sistema, para hacer la entrega, y se otorgaba una copia al que residía el establecimiento penal, aquí en Arica la cárcel de Hacha o los establecimientos juveniles que hay acá en Cerro Sombrero. Si se trata de un menor adolescente al que se le aplica la ley de responsabilidad penal adolescente, ¿no es cierto?, que ya es otra cosa, pero digo desde el punto de vista institucional, donde se lleva el detenido. Si es mayor, a la cárcel de Hacha; si es menor, al Cerro Sombrero. Y como estamos en la modernidad, entonces ahora se hace todo por computadora, ¿no es cierto?, se imprime y, no sé, si hay firma electrónica o se firma lo que se imprime y se deja una copia
en el establecimiento penal y la otra se lleva a Carabineros. Es decir, el que entrega y el que entregó se queda con su copia de el detenido. Y por qué se lo detuvo, etcétera, etcétera. Toda la individualización del detenido y lo que pasó brevemente, que es la razón por la cual se lleva al detenido. De esto tiene que dejar constancia la autoridad, es lo que dice el 1. 2. Los que habiendo recibido a la persona en clase detenida no dieron parte al tribunal competente dentro de las 24 horas siguientes. Claro, recibieron al detenido y tienen la obligación de poner la disposición del juez dentro de un plazo, 24 horas, dentro de un plazo. ¿Sí? No lo llevan del establecimiento penal cuando quieren, no, 24 horas. Tercero, los que impidieren comunicarse a los detenidos con el juez que conoce de su causa y a los rematados con los magistrados encargados de visitar los respectivos establecimientos penales. Los que impidieren comunicarse a los detenidos con el juez que conoce su causa. El detenido puede, ¿no es cierto?, hacer peticiones al juez que conoce de la causa. Bueno, actualmente es el juez de garantía. Y entonces se le puede impedir ese derecho. Y a los rematados con los magistrados encargados de visitar los respectivos establecimientos penales. Y los rematados, ¿quiénes son los reos rematados? Rematado significa que no existe recurso alguno para visitar los respectivos establecimientos penales. Y los rematados, ¿quiénes son los reos rematados? Rematado significa que no existe recurso alguno en contra de la sentencia. O sea, ya se trata de una sentencia definitiva y ejecutoriada y la persona lo único que está haciendo es cumpliendo su condena. Entonces los reclamos ya no tienen que ver con el orden procesal del juicio que originó su condena, sino que tienen que ver ahora con el cumplimiento mismo de la condena. Eso es un reo rematado, es decir, no hay recurso alguno en contra de su sentencia, solamente está cumpliéndola. Y tampoco se puede impedir que estos reos se comuniquen, ninguno, con el juez que haga la visita correspondiente. Hay unas visitas que hacen los jueces para conocer de los reclamos que hagan los que se encuentran en los establecimientos penales, etc. Entonces a esas visitas se está refiriendo la ley. No se puede impedir la visita. Ahora, si la persona está legalmente incomunicada, porque la ley autoriza la incomunicación en ciertas circunstancias y dándose ciertas exigencias, entonces sí, en ese caso, si la persona está incomunicada, entonces sí que se lo puede privar de estos derechos, porque está autorizando la ley. Cuarto, los encargados de los lugares de detención que se negaren a transmitir al tribunal a requisición del preso copia del decreto de prisión o a reclamar para que se dé dicha copia o a dar ellos mismos certificado de hallarse preso a aquel individuo. Es decir, el decreto de prisión, el detenido puede pedir una copia del decreto de prisión. Lo mismo puede pedírselo al juez o como al personal de la prisión y se le tiene que dar esa copia. Eso es lo que está diciendo. Y el que no la da, sanción. El funcionario que corresponda, evidente. O sea, sancionar a todo el penal porque no se le dio la copia a un preso, al que le corresponda. Quinto, los que teniendo a su cargo la policía administrativa o judicial y sabedores de cualquier detención arbitraria, no la hicieran cesar, teniendo facultad para ello o, en caso contrario, dejaren de dar parte a la autoridad superior competente. Aquí se trata, ¿no es cierto?, de hacer cesar una detención ilegítima. Alguien tiene conocimiento de ella y no hace lo necesario para que cese esa detención ilegítima. Entonces también se sanciona a este funcionario. Entonces, sanciona a los que saben de cualquier detención arbitraria. Y sexto, los que habiendo hecho arrestar a un individuo no dieran parte al tribunal competente dentro de las 48 horas poniendo al arrestado a su disposición.
ahí también nos encontramos con que se decretó orden de arrestar a un individuo, se lo arrestó al individuo y no dieron orden, parte al tribunal competente, ahora dentro de las 48 horas. Es decir, son dos situaciones diferentes entre el primero y el sexto. En el primero solamente recibieron al detenido, los del establecimiento penal. Ahora aquí se hizo arrestar a un individuo por las razones que establece la ley y no se dio parte al tribunal dentro de las 48 horas. Y después el inciso final del 149 señala las penas, que son penas de simples delitos. Y el artículo 150 también está dentro de este grupo de delitos, que sanciona con reclusión menores y la accesoria que corresponda en el código. No hay una accesoria especial acá. Primero, al que incomunicar a una persona privada de libertad o usare con ella de un rigor innecesario. Es decir, incomunica a una persona, pero fuera de los casos autorizados por la ley. Es decir, un reo ingresa bajo un régimen normal, si podemos decir, porque el régimen de incomunicación es un régimen excepcional, se puede decretar la incomunicación por diversas circunstancias. Es una medida extrema, pero la ley la considera. Entonces acá está la ley refiriéndose al que comunicar a una persona privada de libertad, es decir, cuando le incomunica sin tener la autorización para incomunicar, o usa con ella un rigor innecesario, claro, o usa con la persona un rigor innecesario, o sea, con cuestiones de hecho, lo trata mal verbalmente, lo empuja, no sé, cuestiones de hecho, básicamente. Se burla de él, etc. Todo lo que significa menospreciar a una persona, ¿sí? Antes de que haya un ataque ya muy jurídico. Entonces, usarle con ello de un rigor innecesario. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre acá? Una cosa muy simple. La persona que está detenida, por la razón que sea, como la persona que está condenada por cualquier delito que sea, y en virtud de cualquier categoría que sea, autor, cómplice o encubridor, esas dos personas lo que han perdido, ¿no es cierto?, es su derecho a la libertad. Punto. No han perdido sus otros derechos, ni el derecho, ¿no es cierto?, a la vida, primero, ¿no es cierto?, ni a la integridad física, ni a la integridad psíquica, ningún derecho. Así que no tiene por qué el funcionario, estamos hablando en general de una persona dentro de un establecimiento penal, ¿no es cierto?, no tiene por qué el funcionario atentar en contra de otros derechos de esa persona que está recluida, porque esa persona, yo soy reiterativo, perdió solamente su libertad. Ese nivel jurídico perdió, la libertad, nada más. Los otros derechos permanecen intactos. Y justamente el Estado, a través de sus funcionarios públicos, lo que tiene que hacer es protegerle los otros derechos, no hacer que los pierdan, por ellos mismos. Y número 2, sanciona al que arbitrariamente hiciera arrestar o detener en otros lugares que los establecidos por la ley. El que ahora la ley hace una exigencia, porque arbitrariamente, o sea, el que de manera antojadiza, de nuevo, de manera reprochable, hace detener a una persona fuera, arrestar o detener, lo mismo, en otros lugares que los establecidos por la ley. Claro, la ley ha creado lugares que tienen deficiencias, evidente, todos lo sabemos, pero la ley ha creado esos lugares. No se puede llevar a la persona a un lugar que no esté autorizado por la ley. Es lo mismo desde el punto de vista, ¿no es cierto?,
del fin. Es lo mismo que cuando estudiamos los delitos relacionados con el quebrantamiento de los bienes jurídicos para inhumar o exhumar un cadáver o faltar la memoria a los muertos. Cuando estudiamos esos delitos, inhumación, exhumación, la ley dice que para inhumar, es decir, enterrar un cadáver, o para exhumar un cadáver, inhumar, enterrar, exhumar, desenterrar, o traslado de restos de un cadáver, se debe hacer en los lugares autorizados por la ley. No es cuestión tampoco de que el deudo dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros queríamos mucho a mi abuelito, así que lo vamos a enterrar en el patio de la casa. No. A lo mejor está muy bien en el patio de la casa, pero la ley dice que cuáles son los lugares autorizados para enterrar. Acá es lo mismo. La ley dice cuáles son los lugares autorizados para mantener detenida a una persona. Entonces, si alguien de manera antojadiza, la ley utiliza el término arbitrariamente, hace detener o arrestar a una persona en un lugar no autorizado por la ley, entonces va a ser sancionado. Como autor de esta figura del número 2 del artículo 150. Y también la ley castiga a los que no son funcionarios. En el inciso final, sanciona al que, sin revestir la calidad de empleado público, participe en la comisión de estos delitos. Sin revestir la calidad de empleado público, participe en la comisión de este delito. O sea, habría que buscar un ejemplo para, ver cómo alguien que no es del establecimiento penal, ¿no es cierto?, puede participar en la comisión de este delito. Podría ser de alguien accesorio al establecimiento penal que realiza una función en el establecimiento penal, pero que no es funcionario del establecimiento penal. Realiza una función en el establecimiento penal que no tiene que ver con funcionario público. Entonces se presta para, ¿no es cierto?, que se participe en la comisión de estos delitos. Incomunicar, usar de un rigor innecesario o mantener recluido en un lugar en que la ley no autoriza. Bien, ahí terminamos el segundo grupo de delitos. Es decir, de atropello de las garantías constitucionales relacionadas con el encarcelamiento de los individuos. Acá nosotros los apuntes pusimos como un ejemplo de cómo se llama ciertos requisitos que deberían llenarse para cuando se entrega a un detenido al establecimiento penal, etc. Están ahí los pasos incluso que se sancionan, ¿no? Incluso en los requisitos de ingreso o recepción se habla, por ejemplo, de exigir orden de autoridad competente, copiar la orden en un registro, dejar constancia acerca de la persona, exigir copia autorizada de la sentencia, etc. Ahí lo mencionamos. A pesar de todas estas exigencias, igual ocurren a veces anomalías que son incluso como inexplicables. Como por ejemplo, uno de los casos sin solución en Arica, sin solución de delito, ha sido el caso de una persona que fue ingresada en la cárcel de Hacha. Ya existía Hacha, fue ingresada en la cárcel de Hacha y se desapareció en la cárcel de Hacha. Nadie supo más de esta persona. El diario cada cierto tiempo, al pasar de los años, ha ido hablando de esta persona que tiene incluso le dicen un apodo, ¿no? Y no hay explicación, nunca hubo una explicación, nunca se supo tampoco el resultado de la investigación.
de por qué esta persona que fue ingresada desapareció del penal. Era un particular, me parece incluso que era una persona en situación de calle. Es decir, pero ¿cómo? Si tiene que haber algún papel, qué sé yo, ¿no es cierto? O la sentencia, ¿no? Nada, no hay nada. Te dice, pero ¿cómo? Bueno, en pleno siglo, ¿no es cierto?, XXI, estamos, como se llama, sufriendo los efectos globales, ¿no es cierto? Estamos todos asustados porque anda rondando en todo el mundo una gripiña, como dijo el presidente de Brasil. Así que, ¿cómo pasan cosas que todavía, ahora sobre todo inexplicable que pasan? Bueno, pasa. La ley, ¿no es cierto?, da, o mejor dicho, menciona bien clarito las exigencias que debe cumplir tanto el que reside en un establecimiento penal como el que ordena recibir, la autoridad que ordena recibir, y sin embargo pasan estas cosas. Bien. Y el último grupo de delito está constituido por atropello a otras garantías constitucionales, ya no el encarcelamiento, sino que a otras. Y acá vamos a tener que hablar del artículo 150 en su última versión. Acá tenemos su última versión, diario oficial del 22 de noviembre del 2016, así que aquí han habido cambios. Por eso que nosotros nos pillaron con los apuntes que tienen, nosotros le tachamos acá en los apuntes algunas partes, porque estos artículos se han ido modificando, ¿eh? Así que ustedes coloquen de tal manera este artículo 150A, que es donde empieza básicamente la modificación, hablando de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, etcétera, para las explicaciones que vienen ahora. ¿Sí? Del 150A. Así que, como les digo, tengan en cuenta esto para que lo modifiquen en sus apuntes. Total, eso es fácil. Comparan su código penal con esto y en su oportunidad, si alcanzamos, le vamos a entregar este artículo 150A explicado, analizado. Porque, como dije en las explicaciones de la primera clase, ¿cuál es la idea del curso? La idea del curso de Derecho Penal 2, no el curso que doy yo, sino que el Derecho Penal 2, ¿no es cierto? El Derecho Penal Especial, de la parte especial, es estudiar los tipos penales, los tipos legales, ¿no es cierto? Todos los elementos del tipo penal, del tipo legal. Elementos subjetivos y elementos objetivos. Y dentro de los elementos objetivos, una vez más, la acción, las principales modalidades de la acción, la relación causal y el resultado. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos analizando en cada tipo legal. Es lo que debería. Y de esto no tenemos los apuntes, que eso es lo que vamos a tratar de hacer en el 150A, pero ya estamos en condiciones, con el curso del año anterior, de señalar, ¿no es cierto?, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. En relación con los elementos objetivos, que es lo que mayormente analizamos, ¿no es cierto? Porque el elemento subjetivo hay que distinguir si se trata de un delito o de un cuasi delito. Y los cuasi delitos son sancionados cuando están expresamente sancionados por la ley penal. Así lo dice, ¿no es cierto?, el artículo pertinente. Artículo 10. ¿Están exentos de responsabilidad criminal? 10. Artículo 10. Número 13. El que cometiera un cuasi delito, salvo en los casos expresamente penados por la ley.
Entonces el elemento subjetivo, vemos si se trata de un cuasi delito. Si no hay posibilidad de cuasi delito, se trata de un delito. Así que se actuó con dolo, no con culpa. Así que ahí normalmente de eso se habla poco, salvo que se trate, ¿no es cierto?, de un dolo específico, cuando se utilizan las expresiones el que arbitrariamente, el que maliciosamente, el que con malicia, etc. Cuando hay situaciones que aclarar en un delito respecto del elemento subjetivo, se hace. Pero generalmente se obvia porque aparece claro que se trata de un delito o de un cuasi delito, porque la ley se refiere a las diferentes formas que adquiere la culpa, imprudencia o negligencia, o las otras expresiones que utiliza el legislador. Entonces vamos a empezar a analizar este tercer grupo con el artículo 150A. ¿A quién sanciona este empleado? Aquí vamos a hablar ahora de la tortura. Sanciona al empleado público. Al empleado público. ¿El sujeto activo entonces? Empleado público. Que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura. Entonces lo que está sancionado es verbo rector, aplicare, verbo aplicar, verbo ordenar, verbo consentir. ¿Qué es lo que significa el verbo rector? La acción que se castiga. Entonces, estas son las acciones que se castigan: de aplicar, de ordenar o consentir. ¿Qué cosa? Que se aplique tortura. ¿Quién es el que ordena, aplica o consiente? El empleado público, sujeto activo. Entonces, después la ley señala la pena. Se aplica la pena de presidio mayor en su grado mínimo a esta persona. Presidio mayor en su grado mínimo por aplicar tortura. El propio legislador se encarga de después definir lo que es la tortura. Sigue el inciso primero del 150A. Igual sanción se impondrá al empleado público que, de nuevo empleado público, que, conociendo la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posesión para hacerlo. Es una forma de consentir en el fondo. Es decir, este funcionario público conoce la existencia de la ocurrencia de esta conducta, es decir, que se está aplicando tortura, no impide, no hace cesar la tortura y teniendo la facultad para ello. Normalmente sabe, bueno, a lo mejor no sabe, se trabaja en un lugar y no sabe lo que pasa en el lugar. Bueno, entonces esta persona que no aplica, no ordena o consiente, conoce de la ocurrencia, de ahí es donde ahí está la sutilidad respecto de si consiente, ¿no es cierto? La ley se coloca incluso en el caso de que no consienta, pero conoce de la existencia de que se está torturando y no hace nada. Uno podría pensar que consciente, ¿no es cierto? Bueno, pero la ley se coloca más allá. Por si esta persona dice, ay, que no tuve idea. Ah, bueno, ya también está sancionado. ¿Por qué? Porque conociendo de la existencia de la tortura, no impide o no hace cesar la aplicación de la tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello, o estando en posición de hacerlo. Es decir, la ley se coloca en varias situaciones. Más, la misma pena se aplicará al particular. La misma pena se aplicará al particular que, en el ejercicio de funciones públicas o a instigación del empleado público o con el consentimiento o aquiescencia de éste, ejecutar los actos que se refiere a este artículo. O sea, si participa un particular en la ejecución de la tortura, también sufre la misma pena. Claro, supongamos que lo golpean a esta persona. Y lo golpean entre funcionarios públicos, que es el sujeto activo que señala precisamente la ley, y también del particular que lo señala en otras circunstancias. Que en el ejercicio de funciones públicas, pero él no es funcionario público, está en ejercicio solamente de funciones públicas, o a instigación de un empleado público, o
o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público ejecuta los actos de tortura. ¿A qué se refiere este artículo? La tortura que está definida a continuación. Entonces, claro, ¿por qué tiene la misma pena? Porque al torturado, los golpes, sea que se los dé un funcionario público o se los dé un particular, le duelen igual, ¿no? O le causan el mismo daño. Entonces, por eso tiene la misma pena. Porque está actuando, ¿no es cierto?, en la aplicación de la tortura, en la ejecución de la tortura, en algunos de los casos que hemos señalado. Ahora la ley dice, ¿cuándo se entenderá por tortura? Y describe las situaciones que conformarían tortura, la tortura. Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves. Esto se entenderá por tortura. Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona. Infligir intencionalmente. Esto relaciónenlo porque va a hacerle más fácil para ustedes entenderlo. Relaciónense este infligir intencionalmente con el inciso final de este artículo, donde se señalan actos que no constituyen justamente esa intencionalidad de los actos que constituyen tortura. Porque dice, no se consideran tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a las sanciones legales, ni derivadas de un acto legítimo de la autoridad. O sea, ahí por lo menos la ley está diciendo, mire, aquí estos actos significan, ¿no es cierto?, atropello a garantías, pero no son tortura. Así que tenganlo en cuenta. ¿Qué es tortura? Todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, y empieza a describir estos dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o sexuales o psíquicos. Dolores o sufrimientos graves, físicos, sexuales o psíquicos. Y después agrega el fin. Con el fin de. Y va señalando la finalidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los delitos de sedición? Que era el alzamiento público sin armas, pero con un fin. Y también cuando hablamos de los delitos de rebelión, alzamiento público con armas, pero con un fin. En el caso de la rebelión, con armas los fines eran como más poderosos, más potentes, y los fines de la sedición en el caso de los mismos, pero iban ya más que impedir el ejercicio de ciertas cosas, iba para impedir las atribuciones. Así que acá se trata también de lo mismo, de tener un fin con la intención de la tortura. Porque si no se trataría de un delito específico, no estaríamos dentro de la definición de la tortura. Con el fin de obtener de quién? Del torturado, ¿cierto? Que es el sujeto pasivo, el torturado. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o en razón de una discriminación. Y aquí vienen una serie de circunstancias en las cuales se acciona en contra de la discriminación. O sea, mejor dicho, a favor, se discrimina. Se discrimina, lo que no debe ocurrir. ¿Y cuándo se discrimina? Cuando se funden motivos tales como ideología, opinión política, religión, creencias de la víctima, la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la afiliación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad. O sea, en el fondo, somos todos iguales y no hay que tener ninguno de esos elementos para discriminar. Entonces, hay tortura cuando se trata de acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimiento grave,
físicos, sexuales o psíquicos, con uno de los fines que acabamos de leer. Y sigue la descripción legal. Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos, ahora métodos, tendientes a anular la personalidad de la víctima, a disminuir la voluntad de la víctima o su capacidad de discernimiento o decisión con alguno de los fines referidos antes, o que acabamos de señalar. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor de su grado más. Y en el inciso final, lo que ya les leí son los actos que no se consideran tortura. Molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de las sanciones legales o inherentes o incidentales a estas, ni las derivadas de un acto lícito de la autoridad. Aquí quedamos, jóvenes.